todos nuestros seguidores del segmento Comida para Águila. Estamos muy agradecidos de Dios por la presencia de usted, pero también por la presencia de Dios. Quiero en este tiempo traer un tema de mucho interés y ¿es posible el arresto del evangelio? A veces el enemigo de las almas, Satanás, considera que el evangelio es un producto humano y no lo es, porque muchas veces es perseguido un hombre hasta el extremo de morir y el evangelio no se detiene, el evangelio no cambia, el evangelio no para. Por eso en este tiempo tan especial que el Señor nos concede, vamos a compartir una lectura de la palabra en donde vamos a fundamentar el segmento de hoy. Y vamos a ir nuevamente al libro de los Hechos. Estamos realmente muy impactados con lo que es la iglesia del primer siglo y de esos hombres que han tenido una participación estelar histórica en la iglesia y que la revelación de ellos ha traído cambio a nuestra vida, porque ha traído cambios profundos por una razón sencilla, que la revelación trae transformación, aunque la información es importante, pero la revelación es mucho más. Y por eso en este libro de los Hechos, Dios nos está enfocando para traer la palabra. Dios quiere hablarnos de la iglesia de ese primer siglo, pero cuando habla de la iglesia de ese primer siglo, Dios está hablando de ti, de la iglesia de hoy y de mí, porque Dios es un Dios eterno y todo lo que Dios hizo es adaptable a todas las culturas, a todas las naciones y a todos los tiempos, porque Él es el Dios del tiempo, que Él hace el pasado, Él hace el presente y también Él hace el futuro. Entonces la palabra de Dios es eterna. Bendito sea Dios. Entonces aquí estamos en este maravilloso libro de los Hechos, en donde vemos aquí todo lo que Él tiene para la iglesia. No importa, fue una iglesia en un tiempo, pero sigue siendo para la iglesia de Jesucristo. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 21. Aquí está la palabra. Hechos capítulo 21. En este capítulo vamos a ver la llegada del apóstol Pablo a Jerusalén. Ustedes saben que el apóstol Pablo era judío, pero él recibió el evangelio de la gracia y sus acciones eran innegociables. Por esa razón, cuando los hombres experimentan el nuevo nacimiento y que se constituyen iglesia, son irreversibles. Son irreversibles para hacer el bien. Son irreversibles para practicar el mal. No regresan. Ese llamado es un llamado muy fuerte para salvación. Bendito sea Dios. Y vamos a leer ese primer versículo. Dice: después
de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. El apóstol Pablo tenía una misión muy clara, él estaba muy claro en su llamado y tenía en su corazón enseñar la palabra de Dios en naciones específicas, y ustedes vieron todos los enfrentamientos que él estuvo con sus hermanos de naciones, sus hermanos compatriotas judíos, porque simplemente ellos no habían tenido una experiencia del nivel como la que había tenido el apóstol Pablo. Y ese es el caso tuyo y el caso mío, que a veces nosotros queremos obligar a la gente a tener una experiencia que fue para nosotros. Más sin embargo, la diferencia que había es que el evangelio vino a ser un producto para todos. Y el apóstol Pablo era implacable. Cuando no conocía a Jesucristo, lo era de la otra forma. Pero cuando él lo conoció, esa es una actitud de seriedad que amerita siempre el cuerpo de Cristo. Una actitud de seriedad. A veces fuera de lo que es el evangelio, hemos aprendido un estilo de vida, pero cuando venimos aquí, ese estilo de vida se queda del otro lado porque experimentamos el nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento es exactamente un cambio de actitud, un cambio de conducta en la vida. Y dice, y al revisar y al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. El apóstol Pablo, cuando tenía que llegar a un lugar, aparte de la gracia de Dios, de la disposición de Dios, de la bondad de Dios, también él tenía una parte que hacer. Y aparecemos con la gente como que los estamos arrastrando. No, tú no tienes que dejarte arrastrar de mí, no tienes que permitir que yo te arrastre, porque si en realidad experimentaste el nuevo nacimiento y has entendido tu llamado y has entendido la responsabilidad para la cual Dios te llamó, no hay que empujarte. A la gente ha entendido el propósito de su existencia. Cuando tú comprendes el propósito de tu existencia, tú comprendes las metas, tú comprendes los propósitos y tú comprendes todos los esfuerzos que tiene que hacer para lograr las metas, porque no las va a lograr simplemente durmiendo. Y esa es la situación, que la inmensa mayoría de personas que a veces están transicionando en estos asuntos no comprenden cuál es su propósito, y por cuanto no comprenden cuál es su propósito, un viento simple y sencillo los detiene y los desvía. No te puede desviar, no puede permitir que un simple obstáculo, que una sencillez, que una diferencia, esa diferencia te obstaculice de tal manera que cambie tu rumbo. Imagínense, se montaron en naves, me imagino que de carga. Sí, porque tenían que zarpar de lugar en lugar, y no importa cuál es el medio después que tú sepas tu destino. Tu destino es hacer la voluntad de Dios. Tu destino es agradarle a Dios. Tu destino es ser obediente. Tu destino es ser firme. Tu destino es ser fiel. Tu destino es destino seguro.
Pero tú tienes que determinarlo y tienes que estar firme. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que no ha tenido la experiencia de operar en el Espíritu. Y por cuanto no ha tenido la experiencia de operar en el Espíritu, los vientos simples te sacan del camino, te sacan del propósito. Pero en esta hora Dios te está diciendo: levántate. Levántate para que ningún viento, ninguna situación adversa te detenga. Porque si tú estás claro con Filipenses 4:13, entonces el viento sencillo no te va a detener. El viento sencillo no va a cambiar tu rumbo. El viento sencillo podrá detener en marcha el proceso, pero no lo va a lograr. El apóstol Pablo era un hombre determinado. Eso es lo que te falta a ti. Eso es lo que me falta a mí. Que tengamos firmeza. Ustedes no recuerdan en un momento ese conversatorio de Jesús con este que se lavó las manos. Así hay muchas personas todavía que por no asumir su responsabilidad simplemente se lavan las manos, como Pilato, y dicen lo que quieran. Dicen lo que quieran. ¿Por qué? Porque no tienen nada que decir. Dicen lo que quieran, dicen lo que les parece, se inventan cosas y se las inventan. Pero si tú buscas su récord, no han sido más de ahí. Ese ha sido el mensaje que siempre han dado. Es la queja que siempre han tenido, que le fallaron. Lamentablemente, si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal y le ha permitido que Él te transforme y ha experimentado el nuevo nacimiento, entonces no puedes seguir con esas operaciones almáticas. Tiene que comenzar una transición para experimentar la manifestación del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Sí, hay muchas personas que se conforman con hablar en lenguas. ¿Y qué? Eso no tiene valor. En el sentido, no es que no tiene importancia, porque es un don importante. Pero lo que te quiero decir, ¿de qué te vale hablar lengua y no has superado las situaciones que te detienen y no has visto los vientos que te detienen? ¿De qué te vale? ¿De qué te vale? ¿De qué te vale? Eso no te vale. Ahora, lo que sí te vale es que tú vas a asumir los roles de un creyente victorioso, no de un creyente quejón, sino de un creyente que cree en el Señor Jesucristo y que respeta la autonomía de Él, o no la autonomía, pudiéramos decir la soberanía, es más fácil. La soberanía, ese es el asunto, que la gente está listo para cuestionar a Dios, porque en una parte los reconocen como soberanos, pero cuando Dios no hace lo que ellos quieren, entonces Dios no es soberano. Recuerda, el apóstol Pablo era un hombre determinado en la obediencia. Era determinado en la obediencia. Era innegociable la obediencia de la palabra. Sí. Este versículo 4, hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu, oiga bien, que no subiese a Jerusalén. Oye, era tan determinado que en un momento dado ni al Espíritu le obedeció. Nunca haga eso. Nunca haga eso. Cuando el Espíritu de Dios habla, obedécelo. Nunca haga eso, porque las consecuencias son terribles. Y mire cómo dice el versículo 5. Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén, que no vaya.
¿Por qué? Sí, porque hay gente que cree que Dios no es soberano. Le habló por el Espíritu que no vaya a Jerusalén. ¿Y a qué iba Pablo a Jerusalén? Pablo no iba a vender enciclopedias, Pablo no iba a vender literatura, Pablo no iba a hacer otras cosas. Era la predicación del Evangelio. Así que hay gente que se creen que porque van a predicar el Evangelio ya tienen la certificación de la aprobación y tienen la autenticación de Dios. No, es se termina. Oye bien, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta afuera. Oiga bien, hasta afuera de la ciudad y puesto de rodillas en la playa oramos. ¿Qué hicieron? Oraron al Señor. ¿Ya Dios te dio permiso? Sí. Prepárate para que reciba las consecuencias, porque donde Dios no ha hablado, ni ha autorizado, ni ha dado permiso, las consecuencias son tuyas. Y abrazándonos los unos volvieron a sus casas. Oye bien, ellos se despidieron, se subieron al barco y nosotros, oiga bien, completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Era una cuestión de hecho, era transbordando. ¿Tú sabes cuántas veces tú has tenido la oportunidad de hablar del Evangelio en tu ciudad, en tu comunidad, y por una simple sencillez ya te encuentras limitado o limitada a enseñar el Evangelio? Qué precioso cuando tú vas en dirección a una tarea de Dios, a llevarle buenas noticias a los hermanos, a los ministros, a los misioneros, a los que están en el campo. Qué poderosa palabra. ¡Wow! Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Qué maravilloso es ese conversatorio, esa visita, no solamente a los misioneros, a los que viven en el campo, que siempre de alguna forma u otra ellos esperan recibir una palabra fresca de lejana tierra. ¿Tú sabes cuánta gente está en el campo misionero desarrollando la tarea, anhelando una llamada, anhelando una carta, anhelando un comunicado para que informarle que tú estás orando por ellos, que ellos están en el campo, pero que no están solos porque cuentan con tus oraciones? ¿Tú sabes lo agradable que es eso? ¿Tú sabes la cantidad de tiempo que tú pierdes aquí? ¿Tú sabes cuántas horas le dedica a Facebook? ¿Tú sabes cuántas horas dedica en reenviar mensajes que no tienen sentido, que no glorifican a Dios y que no contribuyen al crecimiento del reino? ¿Tú sabes cuántos mensajes tú estás reenviando todo el día? Todo lo que oye. ¿Por qué no nos enfocamos en ser recursos de Dios, en apoyar la obra de Dios? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Quiero decirte en este tiempo que medite el tiempo que le dedicas a Dios, el que le dedica a tu familia. ¿Y qué otro tiempo? ¿Qué otro tiempo? ¿Tú sabes qué está pasando?
que te estás embotando. Sí, porque solamente come, duerme y más nada. Y redes sociales. No, Dios no te ha traído simplemente para que le sirva a las redes sociales, a reenviar mensajes que no tienen sentido, a reenviar mensajes que no elevan el nivel, tu nivel. Así que en este tiempo te aconsejo que reflexiones sobre el tiempo que le va a entregar a Dios y sobre el tiempo que le está entregando a las cosas que no tienen sentido. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero tener tu testimonio. Muchas gracias. Hasta la próxima.